me gustaría darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dieron la tarea de unirse a la sesión. Y dentro de este seminario, dentro de este webinar, nosotros estaremos hablando desde Acumen Intelligence del dato a la decisión inteligente. Es el título y el propósito de este seminario, por lo cual, pues nosotros dentro de esta sesión veremos cómo convertir los datos internos dispersos en una base confiable, enriquecida para entender mejor a sus clientes, territorios y traducir todo esto a oportunidades tangibles para su negocio. Muchísimas gracias nuevamente por asistir a la sesión y espero este seminario, espero este webinar sea de mucho interés para ustedes y sea de mucho aporte de valor también para su organización. Como parte de la introducción, estaremos viendo por qué esta conversación importa dentro de todo lo que vamos a ver. Sabemos que muchas empresas ya tienen información, toda esta información es la que llega por medio de formularios o es la que llega por medio de bases de datos y demás. El reto no está en conseguir la información, no está, dónde nace la información. El reto está en convertirla en una base clara, confiable y contextualizada para decidir con más seguridad. Esto es lo que nosotros estaremos viendo a lo largo de esta sesión, es lo que nosotros les aportamos de valor a su tiempo y es lo que nos gustaría tratar dentro de este seminario. Datos que no conversan, sabemos que hay RPs, CRMs, formularios, archivos y hojas de cálculo con versiones distintas de la misma realidad. Todo esto hace una base de datos, todo esto hace data, por lo tanto, esto es lo que nosotros vamos a reducir en tiempo perdido. Los equipos cuando tienen todos estos datos, corrigen, validan y reconcilian antes de poder analizar. Todo esto es en el intermedio de trabajar toda esta base de datos. Dentro de este webinar nosotros estaremos hablando de cómo nace el dato, cómo el tiempo que se invierte en otros equipos de trabajo puede reducirse mediante el uso de nuestros aplicativos y cómo lo hacemos en el día cotidiano y cómo lo hacemos con nuestras soluciones y las decisiones que vamos a llegar, es decir, al resultado. ¿Cuál va a ser la decisión la decisión que nosotros vamos a llegar? La falta de confianza, que esta es la problemática, en la base afecta a la segmentación, la priorización y el seguimiento. Nosotros tenemos identificado a lo largo de nuestra experiencia y con nuestros clientes este tipo de problemáticas. La promesa de este webinar, al pasar los slides y al pasar de la conversación, es pasar de registros dispersos a decisiones con más contexto y criterio. Dentro del camino, nosotros vamos a preparar el dato, enriquecerlo y los vamos a ayudar a saber cómo decidir. La sesión conecta con dos capacidades, dos soluciones. Uno es Daydema y DataQ para preparar el dato y Acumen Intelligence para darle contexto, para enriquecerlo. Nosotros como paso uno visualizamos dentro del mapa de trabajo, dentro de todo lo que nosotros sabemos interpretar en lo que nosotros hacemos, es preparar, es decir, normalizar, validar, deduplicar y enriquecer la base y que referenciar la base, perdón. En el segundo paso nosotros hacemos el enriquecimiento, es decir, conectar con fuentes públicas y privadas que aporta un contexto a nuestra base de datos, que es como paso uno y seguimos con el 2. La interpretación, leer clientes, territorios y oportunidades con más claridad. Al final, ustedes van a ver como resultado cómo decidir priorizar acciones con menos intuición y más respaldo, es decir, un contexto desde el nacimiento del dato hasta que nosotros lo enriquecemos y lo interpretamos, ustedes van a tener un dato ágil y capaz de para agarrarse para la toma de decisiones. Esto no es una demo técnica, nosotros no preparamos una demo en la cual nosotros presentemos algún tipo de solución por una página web o por un ambiente de demo, sino más bien lo hicimos como una tipo conversación y presentación en la cual nosotros lo hagamos dirigido al día a día, al día cotidiano de cada organización. Tal cual sea la organización o el giro en el que tú estés, créeme que este webinar te va a aportar valor, ya que todos tenemos como objetivo el vender y todos tenemos como objetivo también el enriquecer los datos y tener datos dentro de nuestras capacidades. Esto como no es una demo técnica, es una conversación práctica de cómo hacer que el dato sirva mejor a tu negocio. Como parte de la presentación, como parte de todo este webinar, nosotros como primer módulo preparamos el dato para que deje de ser fricción. Andrés Rodríguez, que es nuestro primer exponente, abrirá con el recorrido mostrado desde dónde se rompe el valor de la información y qué cambia cuando esa base se vuelve confiable.
Dentro de este módulo veremos la normalización, la deduplicación, la validación y la georreferenciación. Perfecto, muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, como bien comenta Daniel, pues bueno, la idea de esto es que comencemos a ver cómo se realiza todo este proceso de los datos, ¿no? De la limpieza, del enriquecimiento desde cero. Justo hoy en día, pues las organizaciones generan estos grandes volúmenes de datos en los cuales, pues bueno, al no tener estos datos limpios, el verdadero reto no es almacenarlos ya, ¿no? Ya antes era pues toda esta idea de las bases de datos, de la estructura de las bases, pero ahora es poder utilizar estos datos, el verdadero potencial que está detrás de esta información, la cual pues nos sirve para poder tomar decisiones confiables que aporten valor a la empresa. Entonces, vamos a hablar de eso y cómo transformar estos datos dispersos y poco confiables en información útil, ¿no? Que nos den decisiones de negocio reales. Y todo comienza pues en la parte de la generación de los datos. Podemos, actualmente en las empresas podemos identificar generación de datos en distintas fuentes, distintas aplicaciones que no son datos no estructurados, que pues pueden venir registros web, pueden ser registros por aplicaciones. Cuando estos registros no tienen realmente un solo origen, pues tenemos información que no está completa, hay información duplicada, etcétera. Eso puede ser en tiempo real. Luego, una parte de datos históricos que son datos que ya estaban acumulados, sobre todo empresas que ya llevan muchos años pues almacenando información de sus usuarios, etcétera, tienen información histórica que estaba almacenada desde antes de tener reglas específicas de data quality. Entonces, toda esta información que se fue originando en CRMs, en ERPs, bases de datos, hojas de cálculo, incluso archivos planos, pues bueno, esta información está actualmente en las empresas, pero muchas veces en una calidad que no es la adecuada para poder explotar estos datos, ¿no? Tenemos información incompleta o desactualizada. Estas son un poco como las desventajas de tener esta información no estructurada, no limpia ni normalizada. Tenemos información que está incompleta, faltan valores, tal vez tenemos direcciones postales, pero no tienen todos los componentes necesarios para poder identificar a un usuario. Hay campos vacíos, han cambiado calles, por ejemplo, o nombres de municipios, localidades, etcétera, o han cambiado los formatos necesarios para un teléfono y no se actualizó en estas bases. O el formulario en el que ingresa la información no le solicita al usuario que agregue información actual. Entonces, ese es un problema. Tenemos procesos ineficientes. Esto es que se invierte actualmente mucho tiempo en buscar y validar esos datos. Muchas veces me ha tocado ver que ha habido equipos que intentan corregir esta información a mano, ¿no? Que pueden ser cientos, miles, millones de registros, lo cual es impráctico. Y la idea es no esforzarnos o no dedicar tanto tiempo en la normalización, sino que fueran procesos un poco ya más automatizados, que sean procesos que estén ya pues, que se lleven en el día a día para que realmente utilicemos este tiempo en poder analizar y generar valor. Tenemos, bueno, decisiones basadas con datos poco confiables, con lo que ya vimos antes, pues ahora tenemos como consecuencia que estas decisiones que se tomen, como por ejemplo qué producto lanzar en ciertos lugares, decisiones a lo mejor de enrutamiento para algún tipo de envío, cobranza, decisiones de marketing, pues no van a ser confiables porque no tenemos los datos completos. Y finalmente, la parte de los datos duplicados, que es bastante importante, tanto así como la limpieza de los datos. Estos distintos orígenes de información van a hacer que en algunos casos tengamos datos que se encuentran en varias bases dentro de la misma organización y lo peor es que hay datos que tienen información distinta entre ellos. Entonces aquí en esta parte de datos duplicados, lo importante o la idea es que pudiéramos identificar como un usuario único a un registro, independientemente de en qué entradas de datos, en qué origen de datos o fuentes se dieron de alta. Esta parte del cliente único es la finalidad de la parte de la limpieza porque al final ya podemos tener mediante un ID todos nuestros usuarios completamente identificados con sus datos
Aunque falten datos de contacto en estos registros, ya sabemos qué es lo que hace falta, ya se pueden emprender campañas de actualización de datos, de marketing, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante. El siguiente paso ya no solamente es almacenar la información, sino procesarla correctamente. Entonces, bueno, en esta parte del proceso y la limpieza de datos, aquí es donde entra realmente el valor de los procesos de calidad. No se trata únicamente de limpiar los registros, se trata de convertir estos datos dispersos en información confiable, comparable y accionable. Una vez que nosotros o que se hacen estos procesos de limpieza, se debe realizar pues, la estandarización, una estandarización inteligente, donde los datos tengan un formato común, estructurado mediante reglas definidas. Estas reglas pues, pueden ser en cuanto a la parte de nombres, de direcciones postales, de correos electrónicos, teléfonos, reglas que puedan ser aplicados a toda la base, tanto nuevos registros como históricos, pero que nos estén dando un único formato con el cual sea más fácil trabajar, ¿no? Ya una vez que tengamos esta estandarización, esta normalización de los datos, ya podemos entrar en más contexto, agregando información adicional. Aquí en esta parte de más contexto, más valor, lo que nosotros proponemos, la idea es que ya una vez que tienes todos los datos completamente pues identificados, normalizados, ahora podemos agregar atributos adicionales ya con una cierta calidad en la información. Ahora agregamos, por ejemplo, mediante una dirección postal podemos tener coordenadas XY, podemos tener a lo mejor formatos de teléfono para saber si el teléfono es un teléfono fijo, si es un teléfono celular, etcétera, ¿no? Por la parte de las direcciones postales se puede tener a lo mejor indicadores socioeconómicos, indicadores AGEP, todo tipo de indicadores pues que nos den una vista de cómo podemos trabajar con estos datos en áreas como marketing, como producto, cobranza, etcétera. Entonces, entre más contexto tengamos de estos datos, más valor vamos a poder obtener cuando intentemos trabajar con ellos. En la parte de la ubicación precisa en el mundo real, pues bueno, ahora es muy importante que se tenga certeza de que la dirección postal de nuestros clientes es correcta y que además tengamos coordenadas XY. Estas coordenadas XY pues nos van a servir muchísimo para todo tipo de giros. Nosotros hemos visto que la parte de las coordenadas XY son muy importantes. Se pueden utilizar demasiado en la parte de cobranza para agilizar las visitas a los domicilios de las personas. Se puede utilizar mucho en la parte de la logística para hacer que las rutas de entrega de última milla pues se pueda aprovechar mejor eh, el tiempo de los repartidores, hacer unas rutas más eficientes. Para la parte de marketing, colocar productos de acuerdo a cierto tipo de zonas, dependiendo del nivel socioeconómico, sociodemográfico, pues de cada lugar. En fin, ya no nada más es tener el dato limpio, estandarizado, es tener también las coordenadas XY, todo tipo de indicadores que nos ayuden a colocar los productos, a entender a nuestros clientes, ¿no? Desde puede ser un tema de un producto nuevo hasta abrir una tienda, ¿no? Una sucursal nueva, entender cuál es el contexto de la zona para saber en dónde es una mejor opción, a lo mejor colocar una nueva sucursal. Entonces, esta parte de la ubicación es muy importante. Y luego tenemos finalmente la identificación y consolidación de los datos duplicados. Como comentaba hace un momento, una de las finalidades también es tener o generar este concepto que es el cliente único. Este tema del cliente único es muy importante, sobre todo en bancas, aseguradoras, porque aparte de que nos permite o va a permitir a los bancos pues cubrir todas las legislaciones actuales, porque va a reducir pues todo tipo de fraudes, ¿no? Datos duplicados, pues también nos ayuda mucho a entender a los clientes cómo fue que se registraron, qué productos tienen. Puede ser que dentro de una misma organización tengan varios productos distintos o servicios diferentes, ¿no? Etcétera. Nos puede ayudar mucho esta parte también para identificar a lo mejor familiares que tengan un mismo producto, que pueda a lo mejor ser seleccionables para un producto que más bien pueda ser una suscripción familiar en algunos casos, etcétera. Esta parte de la identificación, pues reduce la basura, digamos, y los datos incorrectos. Las decisiones son más precisas cuando tenemos ya todo identificado.
Y bueno, en la siguiente, bueno, vamos a ver los beneficios de contar con los datos limpios. Ya cuando logramos hacer que los datos tengan un proceso de normalización y de limpieza, los beneficios para el negocio son inmediatos, ¿no? La calidad del dato deja de ser un tema técnico. Ya no nada más es el tema como antes, que era un tema de bases de datos, que era un tema de análisis de datos, ciencia de datos, sino que ya se convierte en un habilitador estratégico para diversas áreas. Ya se puede ser explotada esta información por áreas muy distintas dentro de la misma organización. Ya no se va a quedar solamente este dato almacenado allí en SQL, sino que distintas áreas, distintos profesionales ya le pueden dar un uso apropiado a esto, ¿no? Vamos a tener pues datos más confiables, la parte está del cliente único, información precisa, unificada, que pues nos va a permitir que podamos identificar mejor al cliente y evitar tal vez también algún tipo de multas, etcétera, por datos duplicados, evitar algún tipo de fraude, sabiendo que algún registro pues se registró de una manera en una base por una entrada o una fuente y tiene un registro adicional que intentaba a lo mejor sacar otro préstamo, etcétera, ¿no? En un banco. Decisiones basadas en contexto. Tener ya la georreferenciación, pues nos ayuda a que los datos estén completamente identificados y si la normalización se hace basándose en datos oficiales, es decir, si las direcciones postales se están limpiando gracias a fuentes como INEGI, Cepomex, etcétera, pues tenemos la información completamente identificada en el contexto nacional, ¿no? Cada país tiene sus fuentes oficiales, entonces es importante que podamos nosotros hacer estas limpiezas con información oficial que siempre va a ser compatible con todo tipo de sistemas geográficos. Entonces, cumplimiento y trazabilidad, tener toda esta información alineada, la parte del cliente único, información correctamente verificada contra estas fuentes oficiales, nos va a ayudar a evitar multas, a poder cumplir con cierto tipo de certificaciones porque los datos son lo más limpio posible. Esto va a generar también menos costos operativos. Como comentaba antes, pues bueno, a mí me ha tocado ver equipos que todavía estaban haciendo limpiezas manuales hace pocos años, ¿no? Todo esto se ha ido automatizando. Actualmente ya hay equipos que ya no están haciendo esta limpieza manualmente, sino que ya hacen toma de decisiones de los datos que están automatizados para siempre estar limpios y normalizados. Entonces, definitivamente esto reduce costos operativos. Mayor impacto en el negocio. Una vez que ya los datos están limpios, pues ya las estrategias basadas en estos datos son muchísimo más efectivas, ¿no? Ya no tenemos la incertidumbre de estar trabajando o tomando decisiones con información que no es precisa. Ya no hay un porcentaje de error tan alto. Ya sabemos dónde colocar un producto, qué acciones tomar, a qué sector de nuestros clientes enfocar ciertas acciones. Y esto es muchísimo más preciso con un rango de error mínimo. Finalmente, la visualización clara. Esto ya es un poco en la parte de ciencia de datos, de análisis de datos, porque los dashboards, los reportes de información sobre pues, todo tipo de situación actual de la empresa, de algún producto, proyecciones a futuro, todo va a ser más consistente, se van a poder tomar mejores decisiones, se van a visualizar mejores escenarios a futuro con la toma de decisiones, pues bueno, siempre va a ser un poco más efectiva si los datos están limpios. Entonces, esto es un poco sobre lo que va esta parte inicial, que sería la normalización, la parte del procesamiento, enriquecimiento de coordenadas XY y la búsqueda de duplicados. Muy bien, Andrés, y muchísimas gracias por toda esta explicación. Andrés, bueno, si me lo permites, tenemos dos preguntas en las cuales también abro al auditorio la libertad de poder colocar su pregunta. En la parte inferior derecha van a ver un clic, van a dar un botón en la cual les va a permitir colocar su pregunta. Al finalizar la sesión, nosotros las estaremos leyendo y preguntándole a los expositores, por lo cual siéntanse con toda la confianza de poder colocar su pregunta. Dentro de las preguntas que estamos viendo actualmente, Andrés, tú hablaste de normalización, validación y de duplicación y justamente también hablaste de la georreferenciación. ¿Qué cambia al integrar este proceso a una organización? Es decir, si integramos todo lo que acabas de decir actualmente, ¿cómo cambiaríamos esa base de datos de una organización? Bien, pues cambia completamente, o sea,
el valor del dato cambia completamente la confiabilidad en la información. Cuando normalizamos, logramos consistencia en los datos. Cuando se realiza la validación, estamos asegurando que la calidad va a aumentar. En la parte de la deduplicación, obtenemos la visión única del cliente. Nos va a permitir incluso, pues bueno, no tener inconsistencias a la hora a lo mejor de cumplir algún tipo de certificación, de reglamentación, que es muy común aquí en México, que tengamos muchos registros, que es una misma persona que está registrada varias veces en la base porque se registró de distintas maneras, ¿no? Evitar esto de que en mi caso soy Andrés Rodríguez, pero haya otro registro que sea Andy Rodríguez, Andrés R, que al final pues son datos que pertenecen a una misma persona, pero ensucian los resultados a la hora de tomar decisiones y generar a lo mejor dashboards para hacer predicciones, etcétera. Con la georreferenciación agregamos un contexto espacial y precisión territorial, que esto ahorita es muy importante, todo este tema de los GIS. Entonces, este conjunto de datos transforma una base operativa en un activo estratégico que realmente puede soportar decisiones de negocio. Entiendo, Andrés. Muchísimas gracias por esa respuesta. Me gustaría dar otro espacio a otra pregunta en donde justamente nos están preguntando, ¿dónde ves con mayor frecuencia desde bueno, yo que te conozco, sé que eres parte líder técnico del producto de ID MyDataQ, especialista en esta parte del proceso, pero nos están preguntando, ¿dónde ves que se rompe con mayor frecuencia el valor del dato? Desde la captura, en la duplicidad, en las direcciones o el contacto, o qué falta, validación. Sí, allá en esa parte normalmente el deterioro comienza en la captura, desde la captura del dato. Es el escenario más común, ¿no? Porque ahí nacen las inconsistencias, campos incompletos, tenemos o podemos analizar o visualizar formatos distintos que a lo largo del tiempo, con distintas incluso decisiones de negocio internas, los formularios fueron cambiando. Antes no era importante preguntarle al cliente, al usuario, su dirección postal completa, con que tuviera la calle era suficiente. Ahora sí es muy importante tenerlo todo para poder tener identificados a estos clientes. Entonces, yo diría que es la parte de la captura, es muy importante. Incluso la parte histórica puede ser tratada, digamos, por lotes poco a poco, conforme se van necesitando, pero es muy importante que el dato nuevo esté llegando en la captura correctamente. Si además de las direcciones no están correctamente estandarizadas, se pierde mucho valor analítico, ¿no? Que es ahorita lo que se está haciendo, ya no se está enfocando, ya no, la idea de la normalización tiene que estar más automatizada y enfocarnos más hacia el análisis de los datos. Por eso la calidad de los datos no debe verse como una limpieza puntual, sino como un proceso continuo del gobierno y la validación de datos. Tiene que ser un proceso que se quede, no es un servicio único que se pueda realizar de limpieza. Esto se tiene que quedar a lo largo del tiempo para que los datos sean consistentes siempre. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación y muchísimas gracias por el espacio para las preguntas. Igual, auditorio, si gustan hacer alguna pregunta, pueden siéntanse libres y las vamos a estar leyendo al finalizar cada expositor, dando un espacio de 5 a 10 minutos en las preguntas que ustedes realicen. Como parte del webinar, nosotros también preparamos otra parte que en esta sesión le va a tocar a mi compañero Daniel Barrero. Él es Head de Data and Governance en Acumen Intelligence, por lo cual, pues bueno, nos va a exponer cómo preparar el dato para que deje de ser fricción. Ya entendimos toda la parte de la normalización y Andrés Rodríguez abrió el recorrido mostrando dónde se rompe el valor de la información y qué cambia con esa base confiable. Nosotros estaremos visualizando con, eh, con Daniel, perdón, cuál es ¿cuál es el dato correcto? No siempre es suficiente, sino un contexto todavía es difícil de responder con preguntas, cómo y dónde se puede priorizar, el segmento de atender o qué territorio tiene valor y potencial. Tenemos un dato preparado con cliente, punto, zona y ubicación validada, le damos contexto con territorio, entorno, actividad y riesgo y agregamos un criterio con priorizar, actuar y decidir. A continuación, Daniel Barrero nos hablará desde la parte técnica de Data and Governance como su parte Head Global. Entonces, te cedo la palabra, Dani.
Comentaba que la calidad del dato no es suficiente para poder tomar decisiones y que necesitamos tener un contexto que nos sitúe un poco ese dato en, pues bueno, en nuestra capacidad de decisión, ¿no? Entonces, para ello estábamos analizando este caso de real estate, donde tenemos un activo inmobiliario que gracias a la calidad, a la buena calidad del dato, sabemos dónde está ubicado y por lo tanto podemos obtener algo de contexto que nos ayude a tomar una decisión. Como comentaba también al principio, pues tenemos esta parte del mercado, saber cuál es el precio medio de la zona, cuál es la tendencia en el mercado, cómo está la oferta y la demanda en ella, si tenemos una demanda alta, cuál es el tiempo medio en el que un activo puede ser, digamos, vendido una vez que se toma la decisión de venderlo, cuál es la composición demográfica de la zona, qué tipo de gente vive o acostumbra a vivir ahí para saber cuál va a ser nuestro target, ¿no? O si, oye, si estamos ante una composición de edad en el cual lo más habitual es ya acceder a la compra de una vivienda, o si por el contrario ya, digamos, es una zona con una edad avanzada donde no se realizan tantas operaciones. ¿Cuál es la accesibilidad y cómo es la cercanía del barrio? ¿Cómo tenemos las paradas de transporte público? Si tenemos acceso a ello de una manera cercana o si por el contrario nos pilla bastante alejado. ¿Cuál es la actividad empresarial? También es un dato importante para saber si vamos a poder, si va a ser también una zona también demandada porque hay actividad intensa empresarial o si por otro lado es algo más residencial que quizás no sea tan demandado como el primer caso, ¿no? O incluso datos de sostenibilidad, como puede ser el riesgo climático. Si tenemos un riesgo de inundación alto, bajo, medio, pues es algo que también va a afectar un poco a lo que es el valor de la vivienda, ¿no? Y a nuestra decisión de si querer invertir en ello o no. Entonces, uniendo todas estas capas de información, aquí es ya cuando aparece el insight, tal como titulamos aquí en esta slide. Ya vamos a tener no solamente la información bien curada a nivel de datos del activo, sino también vamos a tener todas esas variables que vienen enriquecidas por las diferentes capas de información que nos va a dar lugar al final a sacar unas conclusiones. Si la demanda está fuerte, si los precios están al alza, si el entorno es dinámico, ¿no? Pues todos estos datos o estas capas de información que cogemos y las relacionamos o las enriquecemos directamente ya a ese activo, es lo que nos va a dar la capacidad de, digamos, de tener un resultado analítico, el cual nos pueda decir si es un alto potencial de inversión o si por el contrario es algo que no compensa invertir porque, oye, por el precio que se está ofertando y demás, pues es alguna cosa que no tiene sentido o que la zona poco a poco se está devaluando. Entonces, es algo bastante relevante para la hora de tomar esa decisión. No, como una vez más, como comentaba al principio, no bastará simplemente con tener el dato, sino que tendremos que tener esa información de contexto que nos ayude a tomar esa decisión. Y es aquí, al final, donde vamos a tener impacto en nuestro negocio o en nuestra actividad, ¿no? Por un lado, en primera instancia, lo que haremos será descubrir ese insight. En función de nuestra actividad o lo que estemos, en el negocio en el que estemos, tendremos que utilizar una u otra información y nos responderá pues un insight u otro, ¿no? Esto lo que nos va a hacer es dar esa capacidad, como comentábamos, de la toma de decisión. Y esta decisión va a estar respaldada por datos. Aquí, una vez más, volvemos a hablar del tema de calidad. Si los datos no tienen la calidad no tiene una calidad fundamental o una calidad adecuada, esa toma de decisión va a ser probablemente errónea o va a costar más tomarla. Entonces, no solamente tendremos que contar con calidad en los datos con el que estamos trabajando, con los datos que estamos trabajando, sino también con los que estamos utilizando para ese enriquecimiento de información añadida a nuestros propios datos. Y solo con eso vamos a poder tener un impacto que
bien entendidos o bien leídos estos insights que nos producen los análisis, nos va al final a resultar en una mejor toma de decisiones y unos mejores resultados. Ya sea pues por la toma, digamos, por llegar a decidir a tomar una acción determinada de inversión o incluso de no inversión, ¿no? Que al final también se suma en nuestros resultados. Y de ahí esa importancia, una vez más, que todos los datos con los que trabajamos sean de buena calidad y confiables. Muy bien, Ricardo, pues si quieres continuar tú, por tu lado. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, por toda esta explicación. Tenemos aquí una serie de preguntas sobre un poquito sobre esta capa de enriquecimiento. Nos dicen qué tipo de capas externas ayudan más a interpretar clientes y oportunidades en el negocio. Bueno, es una buena pregunta porque, oye, muchas veces vienen clientes o pues los clientes no hablamos con un tipo de clientes que se interesan por nuestros datos y nos hacen preguntas similares, ¿no? Y no hay una respuesta directa donde tengamos aquí, podemos decir, oye, pues mira, lo mejor es que utilices esta capa de datos o este tipo de información y demás, ¿no? Va a depender mucho del el tipo de actividad que tenga, digamos, la compañía, ¿no? Habrá cierta información que sea muy útil para, pues bueno, pues para una empresa que desarrolle en el sector digamos, de banca, para el tema crediticio y demás, ver si el respaldo del activo, ¿no? El activo como respaldo de garantía hipotecaria tiene ciertos riesgos o no a pesar de su valor actual de mercado. O luego, por ejemplo, también en el sector de seguros, pues, oye, tenemos capas interesantes que podrían resultar muy útiles en la parte de ese contexto, como cuál es el gasto medio en salud que tienen las personas en una determinada zona. Pues eso también nos va a ayudar bastante pues, para mejorar nuestros resultados de negocio. Por lo tanto, no hay unas capas que sean totalmente válidas o recomendadas para cualquier negocio, ¿no? Sino que va a depender bastante del tipo de actividad que se desarrolle. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por contestar esta pregunta. Seguimos con una siguiente, de acuerdo a este módulo que estamos platicando. ¿Cómo explicarías Data House? Estoy tratando de un poquito entender la pregunta. Dice, ¿cómo explicarías Data House? Hablando como producto, sin hablar de datasets, sino de decisiones que permitan mejorar a una organización o un negocio. Bueno, pues al igual que hablábamos en la parte de calidad de datos, donde un dato ya curado nos va a permitir poder accionarlo directamente y no invertir tiempo en tener que limpiarlo nosotros, ya sea manualmente o con algún proceso mecanizado. Data House aquí va a hacer un papel fundamental también en la agilidad del uso de la información. Una de las características principales que tenemos en este producto es que la información que tenemos ya en la plataforma está no solamente curada con estos procesos de calidad de datos, sino que ya está interrelacionada entre sí. Por lo tanto, va a ser directamente accionable para cualquier tipo de actividad o cualquier negocio o sector en el que nos encontremos, dependiendo mucho de esa actividad, como comentaba. En algunos casos será importante atender a ella o entrar por ella eh, directamente por la localización o por la zona donde se ubique nuestro negocio o la acción que queramos realizar a nivel de actividad comercial. Por otro lado, podremos también usar esa información o acceder a esa información a través directamente de una referencia catastral o de un identificador de vivienda. Y bueno, al final no solamente nos aporta un gran volumen de información con información rica que puede ser útil para nuestro negocio, sino que Data House ya cuenta con esa
todas estas capas de información interrelacionadas entre sí y que directamente van a poder ser utilizadas incluso en nuestros modelos analíticos o de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Daniel. Igual, público que nos está visualizando en este momento, ustedes pueden comenzar a dejar sus preguntas en la parte inferior derecha del chat. Ahí pueden poner sus preguntas. Estaremos dando estos últimos 10 minutos para contestar cada una de ellas. Algunas ya las hemos venido contestando en cada módulo de los expositores. Entonces, si quieren, comienzo con la primera de este módulo de preguntas y respuestas. Me parece que, de acuerdo a lo que veo en esta pregunta, leerla va más dirigida para Andrés. ¿Cómo debería de comenzar una empresa que tiene muchas bases de datos y actualmente tiene fricción entre ellas? Es una gran pregunta. Bien, supongo que se refieren un poco a la fricción entre áreas, ¿no? Generalmente esto pasa porque las bases de datos no siempre están en una sola área, sino que tienen varios orígenes. Entonces, siempre las áreas de donde se origina esta información, puede ser que a lo mejor hubo una campaña de marketing, pues marketing tiene una base. Y luego en la parte web, a lo mejor tienen otra, en cobranza tienen otra. Entonces, al final lo que hemos hecho es que hemos ido trabajando primero la normalización por área. Generalmente la herramienta cuando nosotros la procesamos datos, procesamos información específica primero a las necesidades de cada área, ¿no? Y vamos escalando porque cuando un área procesa su información y las otras áreas visualizan los resultados que se tienen a partir de esta limpieza de datos, pues obviamente los resultados son bastante buenos. Entonces se empieza a promover internamente el uso de la limpieza de los datos. Cuando ya tenemos la oportunidad de ir juntando esta información, se puede hacer, por ejemplo, una instalación donde queda abierta, cada área puede procesar su información, etcétera, y al final digamos que el proceso que podría tardar un poco más sería la parte de la búsqueda de duplicados, porque para buscar duplicados en una organización, para generar la parte de cliente único, pero a nivel general de la empresa, sí se necesita la concatenación de todas las bases. Entonces, ese sería como el último punto, el cual tendríamos que trabajar hasta el final, que ya podamos combinar todo. Pero inicialmente se puede procesar, pues se puede iniciar por área. O sea, los datos como ya habíamos comentado, independientemente, son muy importantes que estén limpios porque los resultados pueden dar mejoras a nivel de negocio en distintas áreas. Muchísimas gracias, Andrés. Sigo contigo, ya que estás hablando en esta parte, y nos dicen, yo creo que este es desde el nacimiento de la información. ¿Cómo evitamos desde el inicio caer en una base sucia o con fricción y que los datos sean correctos desde el nacimiento del dato? Allí es muy importante justo esto, como nosotros lo planteamos mucho aquí en Acumen Intelligence, es procesar los datos desde dos puntos de vista, desde el origen de la información y los datos históricos. Enfocándonos un poco al origen de la información, ahí lo importante es generar reglas muy estrictas en cómo se obtienen los datos, ¿no? Nos ha tocado ver a lo mejor muchos clientes que en el pasado decían, es que a mí el código postal no me interesa, es un dato que no me importa tanto. Y bueno, ahora mismo no es así. Entonces, la idea es que en estos formularios de entrada de la información, puede ser desde una página web, a lo mejor es una plataforma interna donde un colaborador da de alta gente o puede ser una aplicación para el celular, se tengan siempre las mismas reglas para obtener la misma información. Ahora, si se puede agregar una herramienta de data quality en tiempo real que de forma unitaria te limpie los datos en la entrada de la información, pues ese es el escenario más ideal, porque independientemente de que los usuarios estén agregando la dirección postal como se acuerden o cuando se llamaba su calle cuando eran chiquitos, a lo mejor esa calle ahora cambió. Independientemente de eso, no obligas al usuario a que agregue una dirección completamente correcta, sino que tu herramienta de data quality limpia esta información en la entrada y a ti te va a devolver, te va a generar una base de datos con los datos normalizados, enriquecidos con geolocalización. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que esta pregunta la estoy tratando de contextualizar un poquito más. Eh, Daniel,
¿Cómo saber qué datos enriquecen de verdad para cada sector? Tienes el micrófono apagado, Dani. Sí, gracias, perdón. Esta pregunta va muy unida un poco a la anterior, ¿no? Que comentamos sobre las capas de información. Al final, lo que tenemos que identificar es qué tipo de información va a contextualizar más nuestro dato, ¿no? Nuestro elemento, nuestro activo, lo que estemos valorando. Y utilizar ese dato para poder ser analizado y usado en nuestros modelos y en nuestra toma bueno, pues en nuestra fase de cadena de enriquecimiento. Aquí, en función del sector, va a aplicar más unos datos que otros. Hay sectores en los que está más enfocado al B2B, otros en los que están más en el B2C directamente, y cada uno pues, va a necesitar un tipo de información u otro tipo de información. Entonces, en función de, una vez más, de cuál sea ese sector, será recomendable utilizar una u otra información. Aquí, una vez más, hablando de Acumen Data House, vamos a poder contar con diversos, no son de capas de información, sino en cada una de ellas muchísima información o muchísimos datos a nivel granular que va a poder también servir para multitud de empresas, estén realizando su actividad en cualquier sector de los principales de la economía. Muchísimas gracias, Daniel. Hay una muy buena pregunta la cual yo estoy viendo actualmente y es cómo evitamos caer en más datos, es decir, pues supongo que aquí quiso decir en llenarnos de datos tal vez la organización y enfocarnos solamente en los datos que dan valor al negocio. Bueno, es muy importante que o sea, tener una base analítica que sea buena. Aquí tenemos que eliminar todas aquellas variables que no nos aporten valor en cuestión analítica. Por supuesto, también tenemos que asignar grados de confianza a todos los datos que tenemos, porque tendremos unos que sean más certeros que otros en función de alguna determinada variable. Y es importante también que contemos con ese mm, metadatado, por decirlo de alguna manera, no sé, pues con esa información añadida que cualifica, digamos, el grado de confianza de los datos que tenemos. No hay que caer en la falsa, digamos, en el falso feeling de decir, oye, cuantos más datos tengo, más capacidad de decisión tengo, porque no siempre va a ser así. Va a depender mucho de esa aplicabilidad que tenga el dato en tu fase analítica para la toma de decisiones. Por tanto, eso corresponde muy bien al equipo analítico, ¿no? Está directamente relacionado con estos equipos para que sean conscientes de qué información van a poder integrar y cuál es mejor desechar para no generar ese ruido que comentaba. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que tenemos una buena cantidad de preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por preguntar y por participar en este seminario, en este webinar. Hay una pregunta que se me hace fabulosa, la verdad, y creo que pudiera contestarla cada uno, si lo ven bien, Andrés, y si lo ves bien, Daniel, y es, ¿qué caso de uso pueden dar para el sector asegurador o bancos? Me parece que fue una persona que debe pertenecer a este sector, ya que está muy especializada la pregunta. Entonces, no sé, Andrés, si tienes algún caso que se te venga a la mente en el caso de bancos o aseguradoras sobre pues, nuestros clientes, tal vez que puedas comentar el trabajo que has hecho y realizado con ellos y en qué los has ayudado. Y seguimos si quieres tú, Dani, cuando termine Andrés. Sí, perfecto. Gracias, Daniel. Bueno, me ha tocado trabajar con varios bancos, la verdad, bancos y aseguradoras, porque desde hace mucho tiempo atrás están siempre sujetas a regulaciones a nivel nacional, ¿no? Entonces es muy importante para ellos cumplir con estas normas y que los datos siempre tengan una integridad que se pueda verificar.
Más allá, hace muchos años, más allá de que todavía no estaba muy de moda este tema de la ciencia de datos, el análisis de datos, los dashboards, ellos ya tenían que tener los datos correctos porque tenían que cumplir estas regulaciones y evitar los fraudes. Entonces me tocó con un banco bastante grande aquí en México, que ellos se registraba la gente, pero cada que alguien se registraba, un colaborador del mismo banco los daba de alta y ellos recibían una cierta comisión por dar de alta cierto número de usuarios, no sé, al día, etcétera. Entonces, muchas veces lo que pasaba, lo que todos nos imaginamos, es que estaban dando de alta, por ejemplo, a un Andrés Rodríguez Torres, a Andrés R. Torres, Andrés Rodríguez T, Andresito R. Entonces, podías llegar a tener cuando vimos la base de datos, pues identificamos que había duplicados de una sola persona, estaba escrito a lo mejor decenas de veces, estaba dada de alta en tiempos diferentes, en tiendas distintas. O sea, el reto aquí muy importante, justo para poder evitar que estas multas lleguen, que son multas muy grandes, comparadas con lo que cuesta realmente realizar estas limpiezas, pues iniciamos realizando estas búsquedas de duplicados. Antes de realizar esta búsqueda de duplicados, normalizamos la base de datos. ¿Por qué? Porque tanto en nombres como direcciones postales, si tú haces una búsqueda de duplicados literal, buscando, no va a ser lo mismo un Andrés R. Torres que un Andresito R. Torres. Entonces, siempre hacemos esta normalización, hacemos la normalización inicial, comparamos contra estas fuentes oficiales para tener el dato verificado y oficial, y una vez que ya tenemos estas direcciones o tuvimos estas direcciones postales, nombres, teléfonos estandarizados, ahora sí viene un proceso de búsqueda de duplicados para hacer esta búsqueda de duplicados lo más eficiente y que sea posible, ¿no? Entonces, al final, después de depurar y unificar estos registros duplicados, pues la verdad es que pudieron identificar también en esos mismos procesos, pues muchísimos intentos de fraude. Entonces, se matan varios pájaros de un tiro. Justo este proceso de limpieza te va dando la visibilidad de dónde están estos riesgos que tienes en la organización, cómo irlos cubriendo para tener una base sólida y después poder tomar mejores decisiones sobre esos datos ya limpios. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que nos queda muy claro. Daniel, partiendo de todo el escenario que nos comparte Andrés sobre la normalización e identificación de duplicados, ¿cómo en este ejemplo o en esta pregunta, de acuerdo al sector asegurador y bancario, cómo podríamos ya tener la base limpia y enriquecerla con más datos? ¿Qué valor les aportaría a este sector el tener datos? Bueno, pues para mí, sobre todo en el sector banca, me parece fundamental tener bien contextualizado, ¿no?, lo que es un activo inmobiliario y no solo el activo en sí, sino su entorno, ¿no? Una vez más. Eh, para poder, al final lo que es la actividad banca, tenemos una actividad muy alta en el tema del sector, lo que es, bueno, lo que es la financiación hipotecaria, y es fundamental tener una información que, digamos, que nos permita tener o nos permita accionar esa inversión con una seguridad sin que tengamos un riesgo o una indefinición en ese riesgo pues de pérdida del activo o de pérdida de, pues, no sé, de que al final haya algún tema de impago o morosidad. Por lo tanto, me parece muy interesante contar con esa información en base al riesgo crediticio. Y en cuestión para temas seguros, aquí lo que son los hábitos de consumo y los hábitos la descripción al final sociodemográfica de la zona donde se encuentra pues bueno, la persona, nuestro lead o nuestro cliente, también va a ser algo muy interesante y muy a tener en cuenta que nos va a ayudar también a mejorar esa toma de decisiones en ese ámbito.